Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban, gracias por su apoyo siempre. Por favor no olviden comentar, dejarme su like, ya que dejándome su like mis videos pueden llegar a muchas más personas y así crecemos más el canal, así es que le agradezco su apoyo. Bueno, hoy les voy a enseñar otra puntada, esta puntada es muy bonita, ya en mi canal tengo una mantita que hice, acá arriba les voy a dejar el link o si presionan la ovejita los llevará donde están todos mis videos en español, ya saben que mi canal es bilingüe. Bueno, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí, nada más presionen su pantalla y por aquí les va a aparecer un cuadrito que tiene dos letras, CC. Nada más presionen ahí y los subtítulos se van a desactivar. Bueno, aquí para empezar yo voy a usar esta lana, esta es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros y voy a usar este gancho de 5 milímetros. Ahora, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada. Lo importante es el múltiplo. El múltiplo de este punto es múltiplo de 3. Bueno, sin más que decir, comencemos. Miren. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es una cadena. Vamos a hacer un nudo aquí, vamos a meter el gancho y vamos a hacer un total de, bueno, yo para el ejemplo voy a hacer un total de 15 cadenas. 15 es múltiplo de 3, así es que para montar sus cadenas nada más van a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Aquí está el primer múltiplo. Luego de nuevo cuentan 3. Ahí están 6. 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3. Tengo 15. Este es un pequeño ejemplo. Voy a hacer 3 más para tener 18. 1, 2, 3. Y así me queda esta parte un poquito más largo. Bueno, tengo 18. Múltiplo de 3. Ahora aquí, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, que es esta, vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo en cada una de las cadenas. Ahí está, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos bajos. Ahí está, miren. Hicimos un total de 18 cadenas. En la segunda cadena después del gancho hice un punto bajo. Así es que quedamos con un total de 17 puntos bajos. Ahora su cadena va a ser más larga. Si van a hacer una mantita, pueden hacer igual. Nada más van a hacer las cadenas en grupos de 3. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Miren, en este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora me voy a saltar 1 y en el segundo punto, bueno, más bien el tercero, si contamos desde el inicio es el tercer punto bajo. 1, 2, 3. Lo que vamos a hacer es un punto frijol o un punto puff. Se conoce de igual manera. Para mí es un punto frijol. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho aquí en este tercer punto bajo, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada, tengo 7 lazadas en el gancho, 2, 4, 6, 7, jalamos una lazada y cerramos. Miren, aquí está el primer punto frijol. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, un punto bajo y ahí está el punto. Miren, asegúrense de que cuando ustedes estén jalando su lazada les quede un poco flojo para que cuando cerremos el punto no quede atorado el gancho. Otra vez más, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo vamos a hacer otro punto frijol. Así es que cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazadas. Tengo 7 lazadas en el gancho, cierro, 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora en este mismo espacio donde hicimos el punto frijol hacemos un punto bajo.
Y ahí está. Otra vez más, me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo vamos a hacer otro punto frijol. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Ahí está. 3 cadenas, punto bajo. Este es un punto muy bonito, la mantita les va a encantar. Está bien fácil de hacer también. Otra vez más, me salto 1, 2 y en el tercer punto otro punto frijol. 2, 4, 6, 7 lazadas, cierro 3 cadenas, 1, 2, 3 y en este mismo punto bajo hacemos un punto bajo. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto frijol. 7 lazadas, cierro 3 cadenas, punto bajo. Aquí está el último punto frijol. Ustedes van a continuar así porque su cadena va a estar más larga, pero la secuencia es la misma. Aquí al final nos vamos a quedar con 2 puntos bajos. En el último vamos a hacer un punto bajo. Y ahí está. Así terminamos esta primera vuelta del punto. Bueno, más bien la segunda, pero es la primera vuelta del punto. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Miren, aquí tenemos estos puntos frijol. En cada espacio de 3 cadenas vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter el gancho en el espacio de las 3 cadenas. Jalamos una lazada, cargamos, jalamos una lazada, cargamos, jalamos una lazada. 7 lazadas en el gancho, cerramos 3 cadenas y en este mismo espacio un punto bajo. Y ahí está. Otra vez más, miren, cargamos el gancho y en el siguiente espacio de 3 cadenas vamos a hacer un punto frijol. 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más, en el siguiente espacio de 3 cadenas, otro punto frijol. 3 cadenas, punto bajo. Lo bonito de este punto es de que ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, una lana gruesa o delgada, y su mantita les va a quedar preciosa. Otra vez más. Cerramos 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más. El último punto frijol. 7 lazadas, cerramos 3 cadenas, punto bajo. Ahora para terminar esta vuelta, miren aquí al inicio teníamos un punto bajo. Voy a terminar esta vuelta haciendo un punto alto. Miren, ahí está. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer una cadena, vamos a girar. En este primer punto bajo, perdón, en este primer punto alto hacemos un punto bajo. Ahora miren, de nuevo vamos a repetir lo mismo. En cada espacio de 3 cadenas hacemos un punto frijol. Voy a hacer un poco rápido esta vuelta ya que es lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Ahí está el último punto frijol. Hacemos 3 cadenas, un punto bajo. Y como en esta vuelta iniciamos con un punto bajo, aquí al final vamos a terminar con un punto bajo en la segunda cadena. Ahí está, miren. Y así terminamos esta vuelta número 4. Ahora miren, para la vuelta número 5 hacemos 3 cadenas y giramos.
esta vuelta vamos a repetir lo mismo en cada espacio de 3 cadenas y para terminar esta vuelta vamos a terminar con un punto alto aquí al final. Así es como vamos a alternarnos. La única diferencia entre cada vuelta es la manera como se inicia y cómo se termina. En esta vuelta que acabamos de terminar, terminamos con un punto bajo y iniciamos con un punto bajo. Para la siguiente vuelta inicié con 3 cadenas, giramos y vamos a hacer lo mismo en cada espacio aquí de 3 cadenas, un punto frijol, y vamos a terminar con un punto alto. Ahí está, miren. Estas son las 2 vueltas que vamos a repetir de aquí en adelante. Les voy a mostrar, voy a hacer estos puntos frijoles más rápido. Ahí está, miren. El último punto frijol. Y aquí está, miren. 3 cadenas, punto bajo. Aquí como iniciamos con 3 cadenas, que es un punto alto, aquí al final en el punto bajo vamos a hacer un punto alto. Y ahí está, miren qué lindo se mira. Otra vez más, para la siguiente vuelta hacemos una cadena, giramos y encima del punto alto hacemos un punto bajo y en cada espacio de 3 cadenas un punto frijol. Bueno, creo que ya más o menos pueden ver cómo va el punto, así es que así van a continuar. Aquí para terminar en la segunda cadena van a hacer un punto bajo porque iniciamos con un punto bajo. Luego van a hacer 3 cadenas y girar y trabajar los puntos frijol y terminar con un punto alto al final de esa vuelta. Y miren qué lindo está el punto. Bueno, voy a trabajar un par de vueltas más, luego vengo y les muestro para que miren cómo se mira. Ok, terminé de hacer unas cuantas vueltas más. Miren, así es como se mira el punto. Está muy bonito, es reversible. Aquí también lo hice un poquito más grande porque el que les había mostrado estaba un poco pequeño, no se miraba muy bien. Y bueno, es igual todo, las vueltas que se hacen es igual. Y bueno, ahí está. Miren qué lindo está este punto. Está precioso para hacer mantitas. Y ya saben, en mi canal ya tengo un video de una mantita con una chaquetita que hice con este mismo punto. Al final, o si presionan la ovejita, podrán encontrar el paso a paso. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.